¿Cuántas dicen gloria a Dios, aleluya, Señor, acá estoy para escucharte? ¿Cuántas están ya preparadas y el oído dispuesto y el corazón para recibir del Señor? Bendiciones, amadas guerreras del León de Judá. Vamos a empezar ya con el devocional de todos los días. Vaya disponiendo su corazón. Vamos a adorarlo en esta mañana. Vamos a decirle que queremos estar en su presencia. Veo en tu trono de justicia y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo. En tu trono de justicia, Decíselo al Señor. y a tu diestra el Cordero que por mí murió. Decile que su presencia trae a tu vida un nuevo corazón. Recibe hoy, Señor, mi ser para adorarte, porque hoy Decile que solo querés estar en su presencia. Sí, Jesús. Y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia. Decíselo hoy al Señor. Y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escuchar latir tu corazón. y escuchar latir tu corazón Decíselo. al decirme te amo, porque hoy solo quiero estar en tu presencia y escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo. Él te ama. Sí, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Créelo. Créelo porque sos su hija. Sos su hija amada. Créelo, Él te ama. Vamos a seguir adorando al Señor por un momento. Decile que en Él confía tu corazón. Reposa mi alma, dice, descansar en ti.
puedo ser feliz. Si descansamos en Él, podemos ser felices. En ti, decíselo. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansar en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando. Él está obrando en tu vida. Tu perfecta voluntad. Su perfecta voluntad está en tu vida, está en mi vida. En mi vida estás obrando. Decíselo, decílo. Tu perfecta voluntad. Decílo. Decile que en Él confía tu corazón, que confía tu alma. En ti reposa mi alma, mi ser, descansar en ti, puedo ser feliz. Puedo ser feliz, Señor. Aunque no te vea, sé que estás obrando en mi vida. Sé que está obrando en tu vida. Aunque no lo veamos, Él está ahí tocando tu espíritu, tocando tu corazón. El Espíritu Santo te está tocando ahí donde estás, en tu casa, en donde te encuentres. Él está tocando tu familia. Él está tocando tu vida, tu corazón. Él te está tocando. Su Espíritu Santo está obrando ahí en tu casa. Orria bara 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 y siakanda shirabarai. Santo es tu nombre, Señor. Sé que estás obrando, sé que estás obrando, sé que estás tocando, sé que estás haciendo tu obra perfecta, mi Dios. Tu perfecta voluntad en mi vida, en tu vida. Él está ahí. Él está ahí. Oh, shirabara bara bara y siakanda shirabarai sanda y tía. Orria bara 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 y siakonda shirabarai. Santo tu nombre, santo tu nombre, tu perfecta voluntad, mi Dios. Oh, shirabara bara 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 y siakanda. Santo tu nombre. Sé que estás sobrando, sé que estás sobrando, sé que estás sobrando, Señor. Sé que estás sobrando. Oh, ria bara 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 y siakanda. En mi vida, en tu vida está sobrando. Está obrando, ahí te está tocando. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo te está tocando, el Espíritu Santo está fluyendo. Ahora, mi Dios, toca, toca, toca a cada una de las guerreras. Toca sus casas, sus familias, sus vidas, Padre. Oh, Shirabarai, santo, santo, santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor, santo, santo. Sigue tocando, sigue fluyendo, Espíritu Santo, en cada una de las hermanas, en cada una de las guerreras que está tocando, que está escuchando tu palabra, que está teniendo su corazón dispuesto a ti, Señor. Tócala, Señor, tócala, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya, que tu Espíritu Santo queme, que tu Espíritu Santo esté arrancando todo lo que no te pertenece, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ahora, más de ti, Señor, más de ti, Señor, porque en ti confiamos. En vos confiamos, Señor, en vos confío, Señor. En vos confío, Jesús. Santo, 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 santo es tu nombre. Decile ahí dónde estás. Digno de alabar. Él es digno, mi amada. Él es digno. Él es digno de alabar, es digno de escuchar, es digno de entregarle nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma. Él es digno, digno de tomar el control de toda mi vida. Sí, Señor, tu presencia está ahí. Tu presencia, Señor, tu presencia está sobre la vida de cada una de las guerreras que está escuchando.
Ahora, mi Dios, tu presencia más que nunca. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. No me canso, no me carte de decirte que sos digno, que somos favorecidas, que somos muy amadas por vos, Señor. No me canso de agradecerte por estos momentos que nos haces pasar. No me canso de agradecerte, Señor. No me canso, no me canso. Porque sos mi Padre, porque sos el Dios de amor, porque sos todo, Señor, para mi vida. Porque sin vos, sin escuchar tu palabra, sin escucharte, no soy nada, Señor. Vos sos todo para mí, sos todo para mí. Sí, Jesús, decíselo ahí. Decile, porque el Espíritu Santo te está tocando, Él te está tocando, Él está fluyendo, Él está tocando tu alma, tocando tu vida, tu casa, tu familia. Está entronándose, Señor. Entronate ahí donde están ellas, Señor, en cada lugar. Él se está entronando, se está entronando. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, Jesús. Sos mi amado Jesús. Sos su amada, sos su hija amada, sos la niña de tus ojos. Es tu hija amada. Esa que te está escuchando, esa que está, aún brotan lágrimas de sus ojos, Señor. Es tu niña amada. Es tu niña amada. Toca, sigue tocando, Señor. Sigue tocando, Espíritu Santo. Sigue tocando, sigue tocando. Sigue tocando, Señor. Toca sus vidas. Toca, toca. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu de Dios. Toca, toca, Señor. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo está quemando todo lo que no sea tuyo. Sentí el fuego del Señor, el fuego del Espíritu que quema, que consume. Ahí donde estás, sentí. Ahí te está tocando, ahí te está tocando. Toca, toca, Señor, más de tu presencia, más de ti, Señor. Fluye, 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 Señor, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Oh, Riabarabaraya Kanda, Shirabarai. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre. Oh, Riabarabaraya Kanda. Santo, santo. No hay nadie como tú, Señor. Decir en esta mañana que no hay nadie como Él. Y soy tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, No hay nadie, no hay nadie como tú. no hay nadie como tú. No te canses de decírselo. Soy glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tan bello y tan glorioso. Tan hermoso, Señor. No hay nadie como tú. Sos precioso. Sos bello. Sos glorioso, Señor. Oh, Riabarabarabara y Siakanda. Ay, el Señor te toca, el Señor te abraza, el Señor te mima. Ay, ahora, Señor, toca, toca, sigue tocando. Sigue fluyendo, Señor. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue fluyendo. Más de ti, Señor. Oh, Riabarabarabara y Siakanda. Sí, Señor. Sí, Señor. Unimos nuestras voces, Señor, a ti. Oh, Shirabarai. No hay nadie como tú. Santo es tu nombre. Oh, Riabarabarabara y Siakanda. Sigue tocando, sigue tocando. Prepara los corazones, Señor. Oh, Riabarabara y Siakanda. Nos rendimos a ti, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso,
tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Sentí su presencia, el Espíritu Santo está ahí, te está tocando, el Señor te está abrazando, te está abrazando. Sentí su presencia, derramá tu corazón ante Él. No hay otro como tú, decíselo. Decíselo que no hay otro como Él, decíselo. Sí, Señor, me deleito en tu presencia. Sí, Señor, en tu presencia te miro cara a cara. Sí, Jesús. Oh, Ria Barabaray, Siakanda, Shirabaray. Soy tuya, Señor. Tú eres mío, Señor, decíselo. Somos uno, Señor, decíselo. Cantale. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Sentí su presencia. El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo está ahí. El Señor te toca, te mima, te abraza. Yo soy glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Yo no sé, amadas del Señor, amadas guerreras, pero yo siento su presencia. Siento su presencia en mi casa, en mi vida. Sientan la presencia del Señor. Vamos a leer una porción de la palabra. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 18. Abran sus Biblias ahí donde están. Vamos a leer entonces, repito, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 18. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén las formas de las sanas palabras de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y concédale al Señor, el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Vamos a introducirnos
en la palabra. Vamos a ver la situación que estaba pasando Pablo. Como ya sabemos, Pablo se encontraba encarcelado en Roma y en todo le hacía suponer que iba a ser ejecutado en poco tiempo. Estando en esas condiciones, escribió a su amado hijo Timoteo para advertirle de algunas cosas que estaban pasando en el presente y de cuáles iban a ser las características de los tiempos que estaban por llegar en el futuro. Y aunque el panorama que se cernía sobre ellos era ciertamente sombrío, la confianza del apóstol en el cumplimiento de los propósitos divinos seguía intacta, y por esa razón escribió a su joven colaborador Timoteo, para exhortarle y animarle a tomar el relevo que él mismo estaba a punto de entregar. Ahora bien, Pablo comienza su carta mirando hacia el pasado y lo hace con dos propósitos fundamentales. Por un lado, quiere razonar acerca de la causa por la que se encontraba encarcelado. Entonces le explica a Timoteo lo que él ya sabía, que se encontraba en esa situación no como consecuencia de que hubiera cometido algún crimen o porque hubiera tenido una conducta delictiva que llevara a las autoridades romanas a arrestarles. La razón era otra muy diferente. Había sido su fidelidad inquebrantable a Dios en el cumplimiento de su ministerio en el Evangelio como predicador, apóstol y maestro de los gentiles, lo que le había llevado a encontrarse esa situación. Además, le señala también que este Evangelio que predicaba no lo había inventado él, sino que era el cumplimiento de la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, que Dios había hecho durante siglos a la nación judía. No olvidemos que Pablo había sido perseguido ferozmente por algunos de sus antiguos correligionarios judíos, que le acusaban de haber abandonado la fe de sus padres. Por eso vuelve a reafirmar que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las promesas hechas a la nación judía y que él seguía sirviendo a Dios de sus padres con limpia conciencia, sin haber tenido que renunciar a nada de lo que las Escrituras decían. Por otro lado, mira también hacia el pasado para considerar algunos hechos fundamentales que habían unido a Pablo y Timoteo de forma inseparable. En primer lugar, vemos que ambos habían aprendido las Escrituras por medio de sus antepasados judíos. Ya hemos dicho que Pablo servía a Dios desde sus mayores, que eran judíos, y de la misma manera Timoteo había aprendido desde niño a confiar en las Escrituras que le habían enseñado su madre y su abuela, que también eran judías piadosas. Pero aún había mucho más. Y Pablo añade que nos salvó y llamó, de acuerdo al propósito divino que se había originado antes de los tiempos de los siglos. Por supuesto, la salvación es algo que todos los cristianos auténticos comparten y que les une en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Pero en el caso de Pablo y Timoteo, además de la salvación, ambos habían recibido también un llamamiento muy especial al ministerio. Pablo hace dos referencias en este pasaje al hecho de que había sido constituido apóstol por la voluntad de Dios. Y luego recuerda también el momento en el que Timoteo había recibido su propio llamamiento especial por medio de la imposición de las manos del apóstol. Había sido Dios quien los había unido de esta forma en el ministerio. Hasta ese momento, Pablo y Timoteo habían pasado largos años sirviendo al Señor juntos, pero la próxima partida del apóstol indicaba que había llegado el momento de separarse. No es difícil imaginar cómo se sentiría Pablo cuando pensaba en tener que dejar a Timoteo, justo en un momento cuando el cristianismo había comenzado a ser duramente perseguidos, y todos los cristianos fieles, y especialmente los siervos del Señor como Timoteo, iban a tener que sufrir mucho para llevar a cabo sus ministerios. Tuvo que ser difícil para Pablo exhortar a Timoteo a participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ningún padre desea que sus hijos sufran, y si Pablo estaba pidiendo a su hijo amado Timoteo que lo hiciera, era porque no cabía otra alternativa. En cualquier caso, el apóstol se lo pide porque tiene plena confianza en Timoteo, puesto que está seguro de su fe no fingida y de su disposición para el servicio, de lo cual sus lágrimas sinceras para llenarle de gozo eran una prueba indudable.
Ahora bien, los recursos que Timoteo tenía a su disposición para cumplir estas exhortaciones eran más que suficientes. En primer lugar, Pablo le recuerda que contaba con el poder de Dios. En segundo lugar, tenía a su disposición la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, tenía el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a comenzar el estudio de este pasaje haciéndole una especie de esquema. El tema sería la exhortación a avivar el fuego del don de Dios. Después el saludo, el escritor, el destinatario y el saludo. Sirviendo a Dios según la promesa de la vida que es en Cristo y que fue revelada antes en el Antiguo Testamento. El don y el llamamiento recibido de Dios. Amén. Y el saludo, el escritor, el destinatario, el saludo. Así termina la carta. Amén. Comencemos con el versículo 6. Dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando el apóstol Pablo puso sus manos sobre Timoteo, ese acto significó que Timoteo era un compañero de Pablo, que estaba asociado a Pablo en su ministerio. Compartió con él el don de enseñanza de la palabra de Dios. Creo que Pablo tenía la intención de transferir a Timoteo su ministerio, sus funciones. Este joven siempre había estado cerca de Pablo. Cuando éste se encontraba en la cárcel de Roma, dijo de él en Filipenses 2:20, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este era un hombre que podía llevar a cabo la enseñanza y la predicación de Pablo, y por ello el apóstol le convirtió en su compañero, en su colaborador, y así compartieron juntos el ministerio. Muchos de nosotros, los pastores, tenemos esas personas que queremos tener al lado nuestro, que son esos compañeros, que son esos que vamos a compartir el ministerio y que vamos a poder impartirle lo que Dios puso en nosotros, la transferencia del Espíritu. Por eso la imposición de manos, por eso el pegarse a la persona para que la persona crezca, para que la persona avance, porque le transferimos del Espíritu que Dios puso en nuestra vida. Amén. Ahora vemos que Pablo le aconsejó diciéndole que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este hombre tenía un don y Pablo le recomendó que lo avivara. ¿Qué le indica esto a usted? Me pregunto si Pablo estaría preocupado por Timoteo allá en Éfeso. Éfeso era la sede del templo de Diana y uno de los grandes centros del pecado del mundo romano. Pablo mismo había pasado 3 años en Éfeso y sabía que en aquella ciudad había muchas atracciones y tentaciones. Me pregunto si él temía que Timoteo pudiera ser reacio y refrenarse de enseñar todo el consejo de Dios. Podemos ver aquí la preocupación del apóstol por aquel joven a quien llamó amado hijo. Por eso Pablo le decía que active los dones, que avive el fuego, porque sin el fuego de Dios no iba a poder estar en medio de semejantes tribulaciones, en medio de semejantes batallas, en medio de semejantes demonios. Amén. Para no caer en la tentación tenía que estar lleno de la presencia del Señor. Vamos al versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acá se menciona la palabra cobardía. Quizás haya personas que tengan mucho temor de viajar, en avión, por ejemplo, o otro tipo de temores. Hay algunos que tienen que viajar por obligación y en realidad no disfrutan nunca el viaje, porque tienen miedo. El temor es algo natural y bueno. Uno puede tenerle miedo a un león, a las alturas, a volar en avión, por ejemplo. Así que es normal y bueno tener un sentido del temor. Sin embargo, Pablo no estaba hablando de una buena clase de temor, sino de la cobardía. Por eso dijo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este dominio propio significa disciplina, es decir, Dios no quiere que la derrota sea parte normal de tu vida. En realidad, tendríamos que ser personas muy disciplinadas
antes que esclavos de nuestras emociones. Todos estamos impulsados por nuestras emociones, pero los cristianos no deben estar motivados por sus emociones. Nuestras emociones no deben dominarnos, por el contrario, tenemos que ser disciplinados. A veces nuestras emociones nos llevan a cometer muchos errores. Amén. Los sentimientos son parte de la carne y muchas veces nos ponen en esta actitud de cobardía, porque el temor no es el temor, el perfecto el amor de Dios dice se lleva todo temor. Amén. Entonces, si tenemos temor es porque no tenemos el perfecto amor de Dios. El temor es parte del desamor. Quiere decir que no estamos confiando en el Señor como tenemos que confiar. Amén. Distinto es, como dijimos el otro día, el temor reverente al Señor. Eso es otra cosa. Pero acá estamos hablando de que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ustedes se preguntarán, ¿está Marta en el miedo? No, lo que está mal sería quedarse en casa. Lo que tiene que hacer una persona que experimenta miedos es pedir la ayuda al Espíritu Santo para vencerlos y disciplinando la mente. Vencer las emociones significa no permitir que ellas nos impidan hacer algo que deberíamos estar haciendo. Ello implicaría una derrota y mi mente no puede aceptar el ser un cristiano derrotado por esas reacciones emotivas. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo es de mucha ayuda para todos. Dios nos está diciendo que no tenemos que ser cristianos derrotados. No debemos permitir que nuestras emociones controlen nuestra vida. Amén. Entonces, cuando viene ese temor para no avanzar en la vida, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la palabra sobre nuestras vidas, donde dice que el perfecto amor de Dios se lleva todo temor. Amén. Vamos a ver en los próximos capítulos. Lo que vemos en este evangelio son las aflicciones del evangelio. Amén. En este capítulo vemos que el apóstol no se avergüenza y participa de la aflicción. Y al no avergonzarse, está seguro. Es la confianza que él tiene en el Señor. Amén. Por tanto, dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Este capítulo le podemos poner el nombre las aflicciones o los sufrimientos del Evangelio. Es que existe cierta forma de pensar hoy de que la vida cristiana es una vida que debería ser fácil, agradable y suave como la brisa. Muchos de nosotros pensamos que tenemos un Padre Celestial indulgente, que nos va a poner la vida muy fácil, que removerá cada piedra del camino de la vida y que no permitirá que nos ocurra nada grave. En cierta ocasión, un abogado jubilado me envió una cláusula que encontré en un testamento, que decía, a mi hijo le dejo el placer de ganarse la vida por 25 años. Él pensó que el placer era mío, pero estaba equivocado. El Señor Jesús dejó bien en claro que íbamos a tener dificultades. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. No vamos a pasar a través de la gran tribulación, pero usted y yo vamos a tener pequeñas tribulaciones, vamos a tener problemas en nuestras vidas. Así que, amada, la vida cristiana no es lecho de rosas que algunos imaginan. En el versículo 9 dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Aquí dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no a causa de quienes somos, de lo que hagamos o hayamos hecho, es decir, no conforme a nuestras obras, pero según el propósito suyo y la gracia. El maravilloso propósito de Dios en el Evangelio estuvo oculto en las épocas pasadas, pero entonces fue revelado por medio de Pablo.
había sido un misterio en el Antiguo Testamento, un secreto no revelado, que después sería revelado en el Nuevo Testamento. Y termina el versículo hablando de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la eternidad. A lo largo de todo ese tiempo, Dios tenía este plan para nosotros. Amén. Vamos al versículo 10, en el que continúa hablando de la gracia. Y dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es un versículo que merece mucho énfasis. Dice aquí: el cual quitó la muerte, que literalmente Él ha dejado sin efecto a la muerte. Amén. La muerte significa algo totalmente diferente para el Hijo de Dios, y esto nos indica que Él ha dejado sin efecto a la muerte. Es decir, que la muerte ya significa algo completamente diferente para el Hijo de Dios. Cristo anuló sus efectos. Ahora, Dios no eliminó a la muerte. Recordemos que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel esperando que se cumpliera su sentencia de muerte. Pero Pablo no estaba hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de una muerte eterna que implica la separación de Dios. Ahora, Cristo realmente abolió la muerte espiritual para que ningún pecador tenga que ir a un lugar donde esté eternamente separado de Dios. Cristo es nuestro mediador, el único mediador entre Dios y el hombre. Dios está satisfecho con lo que Cristo ha hecho por nosotros. La pregunta es: ¿estás satisfecha? ¿O estás tratando de salvarte a vos misma por medio de tus obras? Permítanme, amada, repetirle lo que hemos dicho antes. El hombre no se puede salvar por medio de una obediencia perfecta, porque él es incapaz de llevarla a cabo, y no puede salvarse por una obediencia imperfecta, porque Dios no la aceptaría. Así que solo queda una solución para este problema, y es aquel que en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 11 dice: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Él dijo que era un predicador y también era un apóstol y un maestro. Como apóstol tenía varios dones. Vamos al versículo 12, que dice: en el versículo 12, Pablo no se sentía avergonzado, se sentía seguro, se sentía confiado. Entonces dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo estaba diciendo: no me avergüenzo, aunque se encontraba en la cárcel esperando el cumplimiento de su sentencia de muerte. Pablo había escrito en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y retrocedemos un poquito al versículo 8 de este capítulo, donde vemos que Pablo le recomienda encarecidamente a Timoteo que tampoco se avergonzara. A veces los cristianos se muestran reticentes para expresar su testimonio personal de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Nos sentimos tímidos, pero no debería ser así. Por eso, mis amadas, siempre les digo que cuando oramos, que después cuenten los testimonios en el grupo, porque ayuda a que conozcan a las que recién empiezan o a las que todavía no tuvieron un encuentro con el Señor, a que conozcan el poder de Dios y que para Él no hay nada imposible. Seguimos. Y continuó diciendo Pablo: estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito. Esto significa que Pablo depositó su fe en Cristo hasta el día del juicio. O también podemos decir que Dios ha hecho un depósito conmigo. El depósito de Dios de dones en la vida de Pablo lo convirtió en deudor ante todo el mundo. Amada, tengo una noticia. ¿Sabe que somos deudoras? Vos, yo, somos deudoras. Al escuchar esto pueden decir ustedes: bueno, yo pago honradamente mis deudas, ¿no?
Bueno, la verdad es que ustedes y yo no hemos pagado nuestras deudas honestas hasta que cada persona en la tierra haya oído el mensaje del Evangelio. La frase es poderosa para guardar mi depósito es importante, porque nos da una gran confianza saber que todo lo que somos y tenemos está en sus manos. Amén. Somos deudoras hasta que toda la tierra conozca el Evangelio, porque Él dio la vida por nosotros. Amén. Vamos a ser deudoras de Él toda nuestra vida. Amén. Así que, amada, predique el Evangelio, haga conocer el poder de Dios, deje que sus dones fluyan, porque todas tenemos dones, solo hay que activarlos. La forma de activarlos es haciendo, poniendo las manos en el arado, como decimos. Vamos al versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Aquí se mencionan las sanas palabras. Esto nos recuerda que las palabras de la Escritura son inspiradas. Creemos en la inspiración total de la palabra de Dios y no consideramos satisfactorio cualquier otro punto de vista que con toda seguridad no satisface las demandas de las Sagradas Escrituras. Leemos en el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es importante comprobar que la vida que nuestras vidas solo puede ser vivida en el poder del Espíritu Santo. Si retrocedemos un poquito al versículo 7, vemos que Pablo habló de poder, amor y de dominio propio, y todos ellos son frutos del Espíritu Santo. Y si recuerdan, en Gálatas 5, 22, 23, Pablo escribió: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Amén. Todos estos son los frutos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en el versículo 15 vemos: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo mencionó por nombre a aquellos que no le habían sido fieles. Qué doloroso es, ¿no?, que cuando esas personas con las que estuviste enseñándoles, estuviste acompañándolos, estuviste en todo momento, no te sean fieles. Pablo, encima de estar en la cárcel, también tenía el dolor por aquellos que no eran fieles, que no le habían sido fieles. En el primer capítulo de Timoteo, ¿no?, en esta palabra que estamos hoy dando, destacó que algunos se habían apartado. Acá en el versículo 15 habló de todos, es decir, que todos los que en esos días estaban en Asia y que anteriormente habían estado con él en Roma. Y destacamos este detalle porque nos parece que la apostasía no era algo así que solo caracterizara a los últimos días de la iglesia. Amén. Pablo dijo todos. Todos los que habían estado y que lo habían acompañado habían desaparecido en estos momentos tan difíciles para Pablo. Ha venido corriendo a través de toda la historia de la iglesia. Amén. Y vamos a los versículos 16 y 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí tenemos un gran amado de Dios. Y a mí me hubiera agradado mucho ser Onesíforo, pero no me hubiera gustado nada haber sido Hermógenes. Onesíforo, que aparentemente era de Éfeso, se encontraba en Roma por negocios. Era un hombre muy ocupado, pero tuvo tiempo para ir a visitar a Pablo en la cárcel. Qué gesto digno. Probablemente el apóstol lo había guiado el Señor, y usted
no puede despreciar a alguien que le ha guiado a Cristo. Amén. ¿Cuántas veces a nosotros como pastores, quizás a ustedes, ¿no? Que bueno, líderes o simplemente personas que están congregando y que todavía el Señor no nos levantó, pero tienen personas al lado suyo que le están enseñando la palabra, ¿no? Que le están enseñando lo que ustedes tienen de gracia? ¿Cuántas veces le pasó como a Pablo? Que no eran fieles, que en momentos difíciles los han dejado, se han olvidado. ¿Cuántas veces les pasó? A Pablo les pasó. Y si le pasó a Pablo, imagínense a nosotros. Pero siempre hay uno como Timoteo que está ahí pegado a nosotros, pegadito, pegadito. Amén. Y ese es el compañero, es nuestro sucesor en todas las áreas de nuestras vidas. Porque sabemos que esa persona, que a pesar de las cosas que hemos vivido, que las cosas que hemos pasado, esa persona va a seguir siendo fiel, a pesar de que estemos en una cárcel. Amén. ¿Cuántas veces le pasó? ¿Y cuánto tenemos que aprender de Pablo? Yo me imagino a Pablo, ¿no? Ahí en medio de su aflicción, en medio de su dolor por la persecución que él tenía, por predicar el Evangelio, ¿sí? El dolor que tenía encima eh, por sus amados que no lo habían ido a visitar, que no se habían preocupado, que no habían tenido esa fidelidad hacia él. Amén. ¿Cuántas veces te pasó que estuviste pegado al lado de gente que amaste y que seguís amando a pesar de su infidelidad? Yo muchas. Pero no me arrepiento de eso, porque yo hice lo que el Señor me mandó. No te arrepientas de hacer lo que el Señor te manda. No te avergüences de dar el testimonio, si antes fuiste de una manera, si después y Dios te fue transformando, porque es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas. No te avergüences de cómo fuiste. No te avergüences, porque eso es un testimonio vivo de lo que Dios hace. Por eso hay que dar el testimonio. Somos llamados. Y Pablo le decía eh, a su amado, a su compañero, que avive el fuego del Espíritu. Porque él tenía dones, pero tenía que avivarlos y tenía que creer que los tenía. Porque hasta ese momento, aparentemente por lo que dice Pablo, Timoteo todavía no había usado los dones, y si los había usado, los había usado poco, ¿no? Porque siempre estaba al lado de Pablo, y Pablo quería que creciera. Como nosotros como pastores queremos que crezcan nuestras hijas espirituales, porque son hijas. Amén. Entonces, Pablo quería que creciera y sabía que tenía que llenarse del Espíritu Santo para poder combatir con todas las asechanzas del enemigo en donde se iba a presentar, en el pueblo donde se iba a presentar. Amén. Entonces, amada, llenate de la presencia del Señor, llenate de Él para poder eh, combatir con las tinieblas, combatir a las tinieblas que se te van a presentar. Amén. Recordá que somos, como bien lo describió Pablo, depósitos del Espíritu Santo. Somos depósitos de lo que Dios pone en nuestras vidas. Los dones, su palabra, somos depósitos. Amén. Y qué bien que Pablo lo describió, ser depósito del Señor, donde tenemos los dones guardados, tenemos guardado su palabra. Entonces, mi amada, si somos depósito, ¿sí? Todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que el Espíritu Santo nos da, todo lo tenemos que dar para que de gracia recibimos, como dice la palabra, y de gracia tenemos que dar. Amén. Tenemos que formar discípulos, como Pablo lo hizo con Timoteo. Algunos seguirán como Timoteo y otros quizás se vayan. Quizás sean más los que se vayan, los que desaparezcan, que los que se queden. Pero ese que se queda, aferralo al Señor, enseñale cada día más, ponételo al lado tuyo, para que todos los días
puede recibir del Espíritu Santo, puede recibir de lo que vos tenés. Amén. Que se pegue a vos, que se pegue todos los días de tu vida. Amén. El Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en cada uno de ustedes. No se lo guarden, transfiéranlo, para que también haga esa obra maravillosa a otros. Y que otros puedan recibir de aquello de lo que tenés. Y no importa si recién empezás, porque ya empezaste a recibir del Espíritu Santo. Entonces lo que tenés, sea mucho, sea poco, sos un depósito y tenés que darlo. Amén. Y a medida que vas dando, te vas llenando. Y a medida que vas dando, te vas llenando. Y así es hasta que nosotros rebasamos del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se transfiere, la unción se transfiere. Amén. Así que mi amada, no te guardes nada, no te guardes nada. Y si estás en la cárcel como estaba Pablo, si estás en medio de un desierto, si estás en medio de una aflicción, dale gloria a Dios, porque Pablo se salvó de la muerte. Amén. El Señor nos da vida eterna. Amén. Entonces, si estás pasando por una aflicción, no te preocupes por los que nos vienen, por los que nos van a visitarte, por los que no te llaman, por los que no se preocupan por vos. Preocúpate por aquellos que sí están al lado tuyo y que te aman y que te cuidan y que están pendientes de lo que vos te pasa y que están pendientes de lo que necesitas. Las veces a las personas, la cantidad, miles de personas hemos ayudado con mi marido. Y quizás de esas miles de personas, hoy hay 10. Y quizás de esas 10, sí, que están firmes, ¿no? Que están al lado nuestro. Y quizás esas 10, una sola se preocupa cuando nosotros estamos mal. Pero no importa. Vemos el corazón de cada una de ellas y ahí es donde el Señor nos muestra con quién podemos contar siempre. Amén. Porque son los elegidos del Señor. No deseches a nadie, porque quizás esa persona que es la que recién empieza, es la que va a ser fiel toda tu vida. O quizás esa persona que todavía a lo mejor no sabe orar o no conoce mucho la palabra, es la que es fiel. Y Dios valora la fidelidad, la lealtad. Amén. Y si tenés miedo por algo, por alguna situación, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son amor, dominio propio, frutos del Espíritu, como lo dice en Gálatas. Orá por los frutos del Espíritu. Y si te viene el miedo a tu mente, en el nombre de Jesús, Padre, tu palabra dice que el perfecto amor de Dios se lleva todo temor. Y si el perfecto amor de Dios se lleva todo temor, es porque al tener temor, el amor no está. Amén. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé ese amor. Que nos dé ese amor para poder avanzar, para poder seguir, para no tener cobardía, sino para poder seguir caminando a pesar de los temores que podamos llegar a tener. Amén. Yo me imagino, Pablo ponía, ¿no? Por ejemplo, acá poníamos el ejemplo del avión. Y en el ejemplo del avión, y a mí me da un poquito de miedito. Me he subido 2 veces a un avión. Y a veces pienso, ¿no? De algún día cuando tengamos que viajar a las naciones, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, ¿cómo hago para subir a un avión? Y no voy a mirar para abajo, mi amada. Y voy a orar todo el camino, porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Y aunque tengamos ese temor, tenemos que avanzar. Amén. He estado en medio de barrios complicados, difíciles, en donde si uno se pone a pensar, dice, no, yo acá no entro. Donde hay delincuentes, donde hay mucha droga, donde hay violadores, donde hay secuestradores, donde la mayoría están todos armados. He estado en esos barrios, pero me venía esta palabra: Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí iba, en el nombre de Jesús. Si bien me cubría, tomaba mis armas espirituales, ¿no? La armadura, la coraza, el casco, el cinturón, el calzado del Evangelio, etcétera, etcétera. Tomaba todas mis armas espirituales, pero yo iba, porque mi confianza estaba en el Señor, no estaba en lo que pasaba en ese barrio o lo que veía.
Amén. Y el Señor me ha guardado siempre. Siempre me ha pasado que me han entregado personas a las que le predicaba, primero me amenazaban, me decían que me iban a matar. Y después me terminaban entregando la droga, el revólver. ¿Y quién lo hace? Y terminaban recibiendo al Señor, terminaba orando por ellos. ¿Y quién lo hace? El Señor. Y con esto no te estoy diciendo que te metas en los barrios así porque sí, no, 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 tenés que estar orada, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Que use los dones, que avive los dones. Si yo no hubiese tenido esos dones activados, esos dones con el fuego del Espíritu, no hubiese pasado lo que pasó, me hubiesen matado. Pero si vas con las armas espirituales, si vas llena del Espíritu de Dios, nada te va a pasar. Siempre que Dios te mande. Amén. No te metas en lugares donde Dios no te mandó. Siempre que Dios te mande. Porque a veces también yo digo que es esa eh, como una inmadurez espiritual, ¿no? A veces queremos estar en todos lados y nos metemos en lugares que son bravos. Y Dios no nos mandó ahí. Nos mandó para otro lugar. Entonces estemos atentos también a saber a cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No nos metamos y hagamos cosas que el Señor no nos manda. Porque si no nos mandó es porque todavía no estamos preparados. Cuando estamos preparados, va a venir un Pablo y te va a decir, bueno, ya es el momento, ya es el tiempo que tengas que ir a tal o cual lugar. Amén. Recuerden que Pablo era el mentor de Timoteo. Era el padre espiritual de Timoteo. Era su apóstol. Entonces, cuando tus padres espirituales te digan, bueno, ya es el momento de hacer tal cosa o ir a tal lado, ahí es donde vas a empezar a ir. No quieras ir antes, porque si no, no vas a tener las armas necesarias para poder hacer lo que tenés que hacer. Amén. Y vas a salir perjudicada. Amén. Recordemos varias cosas. No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Avivemos el fuego del Espíritu Santo, el fuego que está en nosotros. No nos avergoncemos de nuestro pasado, porque nuestra vida hoy es testimonio del Señor. No nos vayamos a un lugar que todavía nuestros padres espirituales, nuestros pastores, nuestros apóstoles, la persona que sean nuestros padres espirituales, nuestros mentores, no nos enviaron, porque para presentar, para combatir, mejor dicho, esas tinieblas, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Y tienen que estar los dones activados. Amén. Recuerden, todo eso son cosas importantísimas. Amén. Y recuerden que somos el depósito. Somos el depósito del Señor. Somos depósito de sus dones, depósito de su palabra. Amén. Recuerden siempre las enseñanzas. Recuerden siempre las enseñanzas. Siempre. Amén. Siempre las enseñanzas. Recuérdenlas. Recuerden cada palabra que se les da, porque ustedes son depósitos. Recuerden aún cada corrección que le puedan llegar a hacer sus padres espirituales o las personas a las que ustedes confían su vida. ¿Por qué? Porque la corrección también es amor y también ahí hay enseñanza. Amén. Recuerden todo eso, porque el crecimiento viene por la obediencia y a veces no entendemos, pero el Señor, cuando pasamos el proceso y cuando obedecimos, ahí el Señor nos dice el motivo, por qué y para qué pasamos el proceso que pasamos y por qué y para qué nos dijeron que no. Por algo. Amén. Entonces, no cuestiones. Aunque no entiendas, obedece. Como Timoteo, supongo que cuando Pablo le hablaba todo esto, Timoteo no entendería, pero él hizo lo que tenía que hacer. Amén. Así que, mi amada, a obedecer todo lo que el Señor tiene, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Y Él quiere que sea su depósito, su depósito.
Y cuando rebalse, tu depósito vas a empezar a dar y dar fruto y fruto en abundancia. Vamos a decirle al Señor que queremos que su Espíritu venga y llene nuestras vidas. Amén. Decíselo ahí con tu corazón. Decíselo. Ven, decile que venga su Espíritu. Decile. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. El Espíritu de Dios está ahí, te está tocando y te está llenando. Decile, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Que quiero ir a donde vos me mandes, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Soy un depósito, Señor, donde están tus dones. Quiero ser ese depósito, Señor, donde están tus dones. Quiero ir a donde me envíes, llenas de tu presencia, llena de tu poder, para predicar el Evangelio, Señor, a donde me mandes. Señor, no quiero avergonzarme de mis cosas, de mi testimonio, Señor, porque vos ya me hiciste libre. Porque quiero dar y contar lo que vos hiciste en mi vida. Porque vos, Señor, me llenaste de tu espíritu. Porque, Señor, vos llenaste mi vida de tu palabra, de tu amor, de tu fe. Me diste dominio propio, Señor. Arrancaste el temor de cobardía de mi vida, Señor. Sí, Señor. Te quiero conocer. Quiero conocerte, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. El Señor ahí te está tocando, te está purificando, te está cambiando, te transformando. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Decíselo. Ven, Espíritu, ven. Decíselo ahí donde estás. Decíselo al Espíritu Santo que te llene. Decíselo. Oh, ria bara 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 y sia kanda shirabarai. Glorifícate y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Lléname más de tu Espíritu, Señor. Ahí está el Espíritu Santo tocándote, transformándote, cambiándote. Ahí está tocándote. Tocando tu corazón, tocando tu mente, tocando tu cuerpo. El fuego del Espíritu Santo está ahí. Ahí está la presencia del Señor. Está abrazándote. Oh, ria bara 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 y siakanda shirabarai. Oh, ria bara 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 y siakanda, recibilo. Oh, ria bara bara y siakanda, recibí el poder del Espíritu Santo. Recibí los dones del Espíritu Santo. Recibí el poder de Dios que te está tocando, que está fluyendo. Oh, shirabara bara bara y siakanda shirabarai. Santo es tu nombre, santo es tu nombre. Purifícame, Señor. Restáurame, Señor. Decile que te restaure, que te purifique, que cambie tu vida. Decíselo. Amén.
lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Decile al Señor que querés conocerlo. Decíselo ahí donde estás. Que querés conocerlo, que querés adorarlo. Decile al Espíritu Santo que fluya en tu vida, porque Él está ahí tocándote, está ahí fluyendo. Ahora, Dios, toca, mi Dios, toca, 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 toca. Oh, Riabarabara y Siacanda. Vamos a orar, mis amadas. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que lo amamos, que queremos hacer solo su voluntad. Padre Santo, Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, que aviva el fuego de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, no quiero tener el espíritu de cobardía, sino quiero tener ese poder, ese amor y ese dominio propio. Señor, no me quiero avergonzar de mi vida pasada, porque, Señor, vos me hiciste libre y mi vida, mi transformación es un testimonio de lo que vos haces en mi vida. Señor, quiero que se cumpla tu propósito en mi vida. Señor, no por mis obras, sino por las tuyas, sino por lo que vos haces en nosotros. Señor, queremos que, Señor, que tu inmortalidad, Señor, por el Evangelio venga a mi vida. Señor, quiero cumplir Señor, con lo que vos me mandaste a hacer. Quiero cumplir con tu propósito. Quiero ser dócil a tu llamado, mi Dios. No me quiero avergonzar por lo que fui. No me quiero avergonzar de lo que puedo llegar a ser aún en el presente. Porque aún, Señor, lo que hice y lo que puedo llegar a ser o lo que hago, si me equivoco, ahí estás tú para transformarme y también es un testimonio de lo que vos haces en mi vida. Porque yo sé que mi vida, Señor, es testimonio tuyo. Señor, es testimonio, soy testimonio de lo que vos haces, de las transformaciones que vos haces. Señor, quiero ser ese depósito que guarda tu palabra, que guarda tus dones, Señor, para que pueda dar de gracia lo que recibí de gracia a otros. Señor, quiero vivir en fe, quiero vivir en amor. Quiero, Señor, que tu Espíritu Santo more en mi vida. Señor, no importa, Señor, si hoy necesito esos fieles que he acompañado porque estoy pasando una situación difícil y esos fieles no están. Pero siempre hay uno, Señor, que está al lado mío, cuidando, Señor, y cuidando de lo que me pasa, mirándome, Señor, y es ese compañero, esa compañera, Señor, que vos ponés, Señor, para que fluya tu espíritu, Señor, a través de mi vida, y que pueda transferirle, Señor, todo aquello que me enseñaste, porque tu misericordia y tu amor es grande. Señor, sabemos que muchos de los que le predicamos el Evangelio quizás no estén, Señor, pero nosotros hicimos lo que vos nos mandaste, Señor, y sabemos que en su tiempo y en su momento van a estar ahí. Señor, pongo delante de tu presencia cada guerrera, cada familia representada por la guerrera, cada área de sus vidas y cada área de mis vidas, mi familia. Señor, queremos estar solo en tu presencia, porque tu presencia, tu amor es infinito sobre nuestras vidas. Señor, queremos ser, Señor, cada día más tener este depósito que nuestros cuerpos llenos de tu palabra, llenos de tus dones, llenos de tu presencia, para poder dar, Señor, lo que vos pusiste, para que vos poder dar lo que vos nos diste, Señor. Gracias porque mi vida, Señor, es un testimonio de lo que vos haces. Gracias, Señor, porque cada paso que doy está lleno de tu presencia. Señor, no quiero dar un paso más de lo que tengo que dar. Señor, quiero ir a donde vos me mandás, pero no lo quiero hacer en mis fuerzas. No quiero ser yo la que elija donde quiera ir. Señor, sino que seas vos el que me empuje a ir a esos lugares donde vos querés que vaya. Señor, porque tu gloria y tu poder me acompañan en todo tiempo y en todo momento. Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo fluya, queme y arranque. Señor,
En el nombre de Jesús yo ato todo espíritu inmundo de cobardía, de rebeldía, de enojo, de bronca, de desobediencia. En el nombre de Jesús, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, echo fuera todo lo que quiere venir a dañar y todo lo que quiere venir a perturbar. Ato todo espíritu de temor, porque tu palabra dice, Señor, que el perfecto amor de Dios se lleva todo temor. Y en el nombre de Jesús ahora, arranca todo temor que pueda tener alguna de las guerreras, Señor, y aún de mi vida, si hay temor, arrancalo, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu gloria y tu poder son los que nos acompañan y son los que nos llevan de gloria en gloria, de poder en poder. Señor, tu Espíritu Santo fluye y se manifieste cada día en nuestras vidas. Queremos beber de tu Espíritu todos los días. Todos los días queremos predicar el Evangelio, queremos llevar tu palabra, Señor, queremos llevar tu palabra, esa palabra que fluye leche y miel. Señor, queremos llenarnos de tu presencia todos los días. Señor, que este grupo, Señor, sea un depósito de tu Espíritu, un depósito de tus dones. Que cada una de las guerreras, Señor, avive el fuego para que tus dones sean, Señor, revelados en ellas. Que cada una de ellas, Señor, tiene algo de lo que vos ya pusiste en ellas. Solo tienen que activarlo, solo tienen que avanzar y no temer. Arranca el espíritu de cobardía, arranca el espíritu de temor, Señor. Pon el amor, sobre todo ese amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, ponelo sobre ella. Señor, tu gloria, Señor, tu amor, tu misericordia y tu paz repose sobre ella. Ato todo espíritu de accidente, de robo, de hurto, de secuestro, de enfermedad, de muerte, en mi vida, en mi familia, en mis hijas, Señor, en la vida, en la familia, en las hijas de las guerreras del León de Judá. Señor, ahora yo lo ato, lo enmudezco, lo dejo inoperante. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús yo rompo, quiero, parto y arruino toda oración y toda maldición que quiera venir en contra de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en contra de nuestras familias, en contra de cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús yo rompo, lo quiero, lo parto. Ahora en el nombre de Jesús, diablo, tus maquinaciones están descubiertas y estás vencido, porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, y en el nombre de Jesús en esta hora el diablo retrocede de tu vida, retrocede de mi vida, retrocede de nuestros hijos, de nuestras hijas, retrocede de nuestros matrimonios, de nuestros maridos. Ahora en el nombre de Jesús, retrocede de nuestra familia, de cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, diablo, no tenés autoridad. En el nombre de Jesús estás debilitado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas, hasta acá la palabra, hasta acá todo lo que el Señor tenía hoy para decirles. Recuerden que somos depósito. Deja que el Señor llene tu vida. Déjala que la llene. Amén. Déjala que la llene, no tengas miedo. No tengas miedo, porque es hermoso lo que Dios hace. Y más cuando te empieza a usar. Amén. Así que mi amada, hasta acá. Como todos los devocionales que hacemos de todos los días, espero haber sido de bendición para sus vidas como ustedes son para la mía. Amén. El que estén ahí escuchando la palabra del Señor, al Señor le agrada, está feliz por cada uno de los que escucha la palabra. Amén. Hay fiesta en los cielos, porque ustedes han rendido su corazón a Él. Y por eso el Señor todos los días hace fiesta en los cielos por aquel que las escucha, por aquel que escucha su palabra, por aquel que escucha y pone por obra lo que Él nos ordena. Amén. Lo que Él nos manda. Los que ponen por obra cuando hacemos su voluntad. Amén. Él está feliz. Hay fiesta en los cielos y el amor de Dios se derrama sobre cada una de ustedes. Amén. Dios las bendiga, las guarde, las cuide, que tengan un maravilloso día. Las rebendigo en el nombre de Jesús, las cubro bajo su sangre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aviva tu fuego en mí, Señor, aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo, aviva tu fuego en mí. Aviva tu fuego en mí, Señor, aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo, aviva tu fuego en mí, Espíritu Santo, llena